Hoy día vamos a aprender la meditación de la ópera Thaïs de Jules Massenet. Jules Massenet fue un compositor importante en la segunda mitad del siglo XIX y el principio del siglo XX. Fue, entre otros, profesor del Conservatorio de París, donde tuvo muchos estudiantes exitosos, reconocidos, y sus numerosas óperas tuvieron una influencia determinante sobre compositores como Puccini o Debussy. La ópera Thaïs no es necesariamente la más destacada de su repertorio, probablemente Manon es la más reconocida de sus óperas, pero esta meditación como pieza sola efectivamente sobrevivió en la historia como una de las obras importantes de este compositor. Es una obra que tendemos a tocar con piano, obviamente, pero en realidad se toca con orquesta y por lo tanto está bien tener la idea de que esta obra es dentro de una orquesta con tutti y solo, entonces algunas partes son tutti con la fila de los violines, otras partes son solo, entonces tomen el tiempo de abrir en MSLB, en internet, el score si están curiosos y así pueden ir viendo dónde se necesita más poder y más consistencia porque es una parte tutti que va con el resto de la fila y donde es un solo más transparente o más espiritual, ¿no es cierto? La ópera Thaïs fue compuesta al fin del siglo XIX, estrenada en 1894, basada sobre una novela también de un escritor francés. Y les voy a contar un poquito la historia porque encuentro que muchas veces los estudiantes tocan esta obra y a veces lo tocan relativamente bien, pero sin tener ninguna idea de a qué se refiere lo que está pasando, entre comillas, en el escenario, porque si estoy en el foso de la orquesta tocando este solo, entonces en el escenario está pasando algo. Entonces les cuento rápidamente la obra está en Alejandría en el siglo IV y Thaïs es una mujer, es una sacerdote de Venus, es decir, es una cortesana de lujo que conoce toda la alta sociedad y vende sus favores, ¿no es cierto? Tenemos en esta misma ciudad el principio de la era católica, ¿no es cierto? Y entonces hay un sacerdote cristiano que se llama Atanael, que cansado de la decadencia de la ciudad, trata de convencer a Thaïs de abandonar su mala vida y de entrar en un convento. Thaïs de alguna forma es bastante lúcida sobre su vida y relativamente interesada y entonces se deja convencer y llega a un convento para entrar para todo el resto de su vida. El problema es después, obviamente, estas óperas del siglo XIX siempre hay algo que no va a funcionar, nunca termina tan bien, casi nunca, y entonces el pobre Atanael, el sacerdote, se da cuenta una vez que deja a Thaïs en el convento, se da cuenta que en realidad él la ama y que nunca más la va a ver y entonces es un pequeño problema para él. Entonces él abandona su carrera, va al convento y ahí encuentra a Thaïs que está completamente en su fe para Dios y de hecho va a morir diciendo el nombre de Dios y Atanael se va a volver completamente loco. Típico de lo que está pasando en las óperas del siglo XIX. Bueno, son tragedias, pero son momentos bellos. Y entonces esta meditación llega en la ópera en un momento que es un momento muy importante. Es el momento en el cual ya Atanael y Thaïs viajaron después de kilómetros y kilómetros en el desierto, llegan a este convento que es un poco aislado, abandonado, llegan a esta capilla y ahí Thaïs sola entra en esta iglesia y empieza a orar y a la vez a preguntarse si está tomando el buen camino. Y eso es muy importante porque ustedes van a ver que a lo largo de la obra hay momentos que son en piano, que son en una gran línea, ¿no es cierto? Y esos son los momentos probablemente en los cuales está pensando en Dios y está iluminada y encuentra una cierta serenidad. Y otros momentos que generalmente van a estar en fortísimo, en
poco più appassionato, il più molto agitato della mitad de la meditación. Obviamente es un momento de tremendo dilema. Entonces, momentos en los cuales está pensando en su antigua vida y no sabe exactamente por dónde ir. Y ustedes ven que efectivamente, considerando el último respiro, aparte de la letra H, ¿no es cierto? Si bien llegamos a un forte justo antes de H y después se va calmando después de H y de hecho termina por un calmato y ahí encontró serenidad y sabe que ya está en los brazos de Dios. Pero muchas veces yo veo estudiantes que abordan la obra como si fuera una cosa de pura felicidad y de jovial y así, eso. Pero no es el caso. Ustedes pueden pensar, probablemente en sus vidas han tenido dilemas y entonces estos dilemas fueron muy fuertes para ustedes, no les dejaron dormir, les empujaron a pensar a tal y tal y tal y tal cosas sin saber realmente cómo tomar una decisión. Eso es esta obra. Entonces, si bien es serena y calma en la onda de una meditación, hay olas y hay tormenta adentro de la obra. Entonces, eso es, por eso voy contando un poco la historia, porque al momento de abordar esta meditación está bueno. Ya, ahora eso es una de las obras más conocidas del repertorio y es muy útil para el violinista en su aprendizaje, además de ser una obra bella. Para el violín es una pieza muy lírica, no es una pieza especialmente virtuosa. Ustedes ven que no va en posiciones monstruosas la mayor parte del tiempo, no hay golpes de arcos especialmente complejos, siempre hay el tiempo de ver venir las dificultades, entonces de ir pensando. Entonces, como pieza lírica, sus dificultades o sus aspectos interesantes van a ser la expresión, y la expresión va a ser, por una parte, la expresión de arco, es decir, cuántos crines pongo, cuánto arco doy, si voy más cerca de la tastiera, más cerca del puente, y obviamente la expresión básica del instrumento, que es el vibrato, qué tipo de vibrato voy a usar, qué velocidad, qué amplitud de vibrato, cómo voy a poner mi dedo, si lo voy a poner aquí en punta o si lo voy a poner un poco plano. Entonces, probablemente ahí iremos más hacia plano, entonces el vibrato va a ser un aspecto importante. Obviamente en una pieza lírica así el fraseo es un aspecto súper importante y ahí vamos a tener que ir pensando realmente en la distribución de arco. Los arcos muchas veces no van a ser iguales, de hecho el primer compás, 3 tiempos, 1 tiempo, pero igual queremos usar lo más posible de arco en este principio. Entonces vamos a tener que ir pensando el color de sonido, porque si bien Massenet en sí no es dentro de la corriente impresionista, tampoco es un compositor romántico como podría ser los compositores germánicos como Schumann o Brahms. Entonces hay que ir pensando en qué tipo de color de sonido vamos a querer dar, y todo eso finalmente suma al carácter, qué carácter vamos a querer dar a cada una de las partes de esta obra. Hay un tema que es relativamente importante y que tiende a ser una trampa para los estudiantes, que es el tema del pulso. Y eso muchas veces en las piezas líricas, porque ¿qué pasa? Tenemos arcos que no tienen el mismo número de tiempo, entonces ¿qué tendemos a hacer? Cuando hay más tiempo y hay que ahorrar el arco, más tiempos en el arco, tendemos a contar nuestro pulso muy activo, y cuando hay que ir recuperando con poco tiempo en un arco, ahí vamos más lento. Entonces, para dar un ejemplo, al primer compás fácilmente podría convertirse desde esta velocidad, entonces no me queda por el la, re, fa, si. De esta forma, es decir, comer un poco del segundo y tercer tiempo y alargar el cuarto tiempo. Eso es típico, muchas veces los estudiantes este cuarto tiempo lo van a alargar casi al doble, como si fuera un tresillo de negra. Entonces vamos a tener un montón de trampas así. También hay momentos, y eso va a ser interesante a observar en esta obra, hay momentos de rubato natural, digamos. Y el rubato natural es algo que a veces es difícil de encontrar
encontrar, porque si pensamos, por ejemplo, en un apasionato, poco a poco apasionato de 25, no se trata de ir más rápido directamente, no se trata en sí de ir más rápido, pero el hecho de ir intensificando el vibrato y de dar más energía al arco va a dejarnos acelerar en realidad, hacer un rubato, pero tiene que ser orgánico, tiene que ser natural, y muchas veces los estudiantes van a tender a pasar de una cosa a la otra de manera brusca o solamente para dos tiempos y el tercer tiempo ponemos el freno de mano. Entonces el pulso va a ser un aspecto bastante importante. Esta obra la vamos a ver más o menos sobre unas 6 semanas, algo así, ¿eh? No es una obra muy compleja en sí a aprender. A dominar puede ser muy compleja, pero a aprender en sí no va a ser muy compleja. Ustedes ven que hay toda una parte entera que se va repitiendo. Si tomo desde el principio hasta B, ¿no es cierto? Toda esta parte se va a repetir después entre E y G, con dinámicas, algunas dinámicas que van a ir cambiando un poco. Mi opinión es que va cambiando estas dinámicas simplemente porque el estado de mente de Thais no es el mismo antes de la tormenta de D que después de la tormenta de D, ¿no es cierto? Entonces, como va a ser un poco distinto, las dinámicas pueden cambiar, pero en sí es un poquito como si fuera una obra de una hoja y algo y escrito bastante grueso, entonces no nos va a complicar tanto. Lo que vamos a hacer es que vamos a separar el trabajo, como siempre, en semanas de manera a organizar y a asegurarnos de tener un resultado real al fin de cada semana, que muchas veces eso es lo que falta a los estudiantes, especialmente en obras líricas, porque el método de trabajo va a ser, yo lo voy a tocar, lo retocó, o quizás aquí era un poco desafinado, tomara un poco más lento, ya lo retocó, quizás voy a poner una vez el metrónomo, veamos qué pasa, ok, lo retocó, y rápidamente están después de media hora, ya lo tocaron 5 o 6 veces, y miran la partitura y dicen, ya, bueno, yo ya no sé qué hacer, entonces ya mañana lo retocaré y el día siguiente. Y entonces lo van tocando, pero así sin realmente estudiar, sin hacerse preguntas, sin cuidar los lugares, y entonces el resultado al fin, claro, pueden tocarlo del principio al fin, pero con muchos errores. Entonces vamos a tratar de organizar y al fin de cada semana tener un resultado concreto. La primera semana lo que les aconsejo hacer es tomar el tiempo de ir cantando, principalmente cantando. Y entonces para eso vamos a aplicar los pasos del canto que yo indico a todos mis estudiantes siempre. Para mí el canto es la base, digamos, de la interpretación y de la música, es decir, alguien que no puede cantar para nada, que sea con o sin nombres de nota, pero que no puede cantar, que no puede representar la melodía, que no puede imaginarse la armonía de bajo, globalmente esta persona no va a lograr hacer música realmente y no va a lograr controlar lo que está haciendo. Quizás podrá tocar el violín, pero más como un títer que como realmente un artista. Entonces, si no están acostumbrados a cantar, traten de hacer el esfuerzo justamente con una obra lírica, que es mucho más fácil que con una obra muy veloz. Entonces, realmente hagan el esfuerzo y les va a ayudar. Entonces, el primer paso que aconsejo a los estudiantes es un paso simple en el cual van cantando la obra con un teclado, entonces van dándose, pueden encontrar hasta pequeños teclados en aplicaciones de celulares o cosas así, si no tienen un teclado en la casa, y entonces van jugando a buscar la afinación, a sentir re, la, re, fa, si, do, re, ru, mi, fa, sol, la, mi, fa, sol, la, mi, fa, la, si. Eso les va a dar una representación auditiva de la obra y más que todo les va a hacer trabajar el oído interno, lo que hace que después, si con el instrumento su dedo cae un poco bajo o un poco alto, su oído interno directamente va a decir, oye, tú sabes, ahora estás desafinado, tienes que ir corrigiendo. Y obviamente lo más
ejercitado es el oído interno, lo más rápidamente vamos a llegar a corregir. Como decía Heifetz, Heifetz decía, no, yo toco desafinado como todos los otros, a veces yo caigo al lado, pero yo corrijo tan rápidamente que nadie sabe que yo caí al lado de la nota. Entonces, eso es un poquito la idea. El peligro en la afinación en las obras líricas es justamente un estudiante que no tendría un oído interno muy bien puesto, tendería a llegar a una nota desafinada y no corregirla. Y entonces ahí son muchos tiempos, pueden ser hasta 6 tiempos en tiempo lento de nota desafinada. Entonces eso es relativamente desagradable, lo queremos evitar y por lo tanto necesitamos ejercitar nuestro oído interno. Y este primer paso así con el teclado, buscando sin especialmente ritmos, buscando las alturas de nota para la voz y entonces para la mente, eso nos permite desarrollar el oído interno. Segundo paso, que probablemente es el más importante, es el en el cual vamos a ir cantando haciendo los gestos de director. Entonces a 4 tiempos, estamos de acuerdo que 1 abajo, 2 a la izquierda, 3 a la derecha, 4 arriba, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Entonces nos va a dar fa, re, la, re, fa, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, la, si, do, re, fa, mi, sol, re, mi, fa, sol, la, si, 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 do, re, mi, re, do, re, mi, de esta forma. Y ustedes ven que este paso es importante porque ya va incorporando el ritmo y les aconsejo siempre hacer el ritmo exacto. Estamos de acuerdo que en esta obra vamos a tomar algunas libertades a veces, como el compás 5, por ejemplo, es posible que mi, fa, sol, fa, mi, fa, la, fa, sol, fa, mi, fa, la, empiece un poquito más lento para ir más rápido las notas del quintillo. Pero primero, antes de hacer un rubato, hay que saber hacer exactamente el buen ritmo y después hacer un rubato, no hacer directamente el rubato, porque si no, no va a ser preciso y muy fácilmente se va a desfasar o con el piano o simplemente con el carácter de la obra. Entonces, primero exactamente en ritmo y por lo tanto tratemos cantar exactamente el ritmo y ustedes ven que mis manos participan del fraseo, ya hay el ritenuto del compás 10, ya hay una idea de las dinámicas. No significa que yo sea cantante, en lo que canté ahora, mi voz se quebró una vez y yo tuve que tomar 50.000 respiraciones entre cada nota, lo más discretamente posible, pero la idea no es ser cantante o cantante profesional o nada, simplemente la idea es poder ya tener una imagen de lo que queremos producir en la mente, porque después, si con el violín queremos hacer cualquier ritmo o cualquier tontería porque nos cae bien a la mano izquierda o a la mano derecha, el cerebro va a decir, oye, pero ¿sabes qué? No es lo que tú quieres hacer. Tu mente dice que tú quieres hacer eso, entonces no te dejes influenciar por las puras dificultades técnicas. Supera las cosas técnicas de manera a poder hacer la versión que tú quieres en tu mente. Eso es un punto bastante importante encuentro en la enseñanza. Entonces, ahí vamos a tomar el tiempo de ir jugando a hacer exactamente la obra. Tenemos una sonada, entonces el primer paso puede ser para los 2 primeros días de la sonada, no importa. El segundo paso en los 2-3 días siguientes. El tercer paso después va a ser un paso relativamente divertido y que ya va a ayudarles en su memorización y en su visualización física. Vamos a cantar haciendo exactamente los gestos de arco, pero realísticamente, es decir, fa, re, la, re, fa, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, la, si, do, re, fa, mi, sol, re, mi, fa, sol, la, si, 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 do, re, mi, re, do, re, mi. Ahora ando para el crescendo mi, fa, para mantener el sonido. Entonces ustedes ven aquí, yo traté de hacer lo más realísticamente posible eso. Y entonces me aprendí ya
antes de tomar el instrumento, ya uno se aprende la distribución de algo. ¿Ah? Entonces, obviamente, si es para hacerlo fa, re, la, re, fa, si, do, re, así, obviamente no sirve a nada. ¿Ah? La idea es tratar de sentir y ya hacer un poco el cálculo de su distribución de algo. Y el cuarto paso es el paso que ustedes pueden hacer hasta en el bus, en la fila de espera, de donde sea, etc. Lo pueden cantar a baja voz, solo cantarlo en su mente, y entonces van a ir ahí. Eso ustedes ven, su mano derecha va a ser como el mango, y entonces hasta tienen las cuerdas con las venas de la mano aquí, y pueden ir cambiando de posición, y entonces van en tercera posición y... Re, fa, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, fa, la, si. Eso, y entonces eso les permite ya aprender un poco los cambios de posición, pero también les permite visualizar bien su trabajo del vibrato. Hablando de trabajo de vibrato, además de cantar, entonces digamos que cada día si están tocando eso es que corresponde a una etapa media de universidad, ya están relativamente avanzados en sus estudios, entonces probablemente están estudiando al menos 3 espacios de 45 minutos al día, es decir, un espacio para la escala, un espacio para el estudio y un espacio para la pieza o el concierto, mínimo, digamos. Entonces tienen 45 minutos cada día para la meditación, que igual es bastante grande. Entonces, sobre sus 45 minutos pueden darse unos 30 minutos de canto, o 25, algo así, digamos, cada día durante una semana. Entonces es mucho tiempo que van a poder dar. Entonces estos 4 pasos que quizás les dan un poco de miedo, ustedes ven, van a tener el tiempo, no hay problema, y entonces con el tiempo restante van a ir trabajando un poco su vibrato. Entonces ahí vamos a querer repasar el concepto del vibrato de brazo, es decir, en el cual estamos poniendo el dedo así, y es el brazo entero sin quebrar la muñeca que va a ir moviendo, y ustedes ven, obviamente el vibrato lo que nos va a interesar es este movimiento de falange, ¿cierto? Eso, entonces lo van a ir buscando en todos los dedos y con un buen vibrato ahí de brazo entero, ¿cierto? ¿No? El primer dedo, y siempre bien flexible, sin apoyar demasiado firmemente el dedo, si no, no puede mover, ¿cierto? Entonces, sintiendo bien eso, y hasta el cuarto dedo debe estar capaz de flexibilidad. Ok, una vez que tienen eso, van a repasar el concepto de vibrato de muñeca o vibrato de mano, como quieran llamarlo. Entonces, para eso se van a poner ahí tope de la mano contra el instrumento y van a llegar a una manera de cuarta posición, ¿cierto? Y entonces ahí pueden ir buscando el mismo gesto que nos va a hacer mover la falange, pero esta vez va a ser de la mano. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a ponernos, por ejemplo, en segunda posición y buscar mezclar los dos. Ustedes ven, aquí hay a la vez brazo y a la vez muñeca. ¿Ya? Entonces, probablemente si están llegando a esta obra es que ya su vibrato está bastante formado, pero en caso de que no sea así, ustedes pueden rehacer estos pasos con paciencia, es decir, cada día un poquito y tratando de mover cada dedo. Y luego, una vez que tienen eso, van a empezar a practicar todavía en cuerda Ela, que es la más amigable, digamos, para el gesto. Y entonces van a practicar el vibrato primer dedo, que se pasa al vibrato del segundo dedo, que pasa al tercer dedo, que pasa al cuarto dedo, que pasa al tercer, que pasa al segundo, que pasa al primero. Cuerda de Re, que es un poco más complicado porque es más lejos. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Cuerda de Sol, que es más complicado, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Para mí, este es agradable, normalmente.
3, 2, 1, ok, bien, ahora voy en otra posición, etcétera, etcétera. Entonces ahí van reexplorando o reverificando su vibrato, ¿no es cierto? Entonces, porque aquí el vibrato va a ser bastante importante y la sensación de continuidad de una nota a la otra va a ser muy importante. Y además de eso, cada día van a dar unos 5 minutos para el placer de ir leyendo la obra nomás. Entonces van a tomar el violín y van a ir leyendo los trozos para jugar, entre comillas. Lo que sí es importante en esa etapa es no tocar 50.000 veces, porque si están haciendo un malo ritmo, una mala nota, un malo arco, que les falta un gesto, etc., eso se va a pegar si lo hacen mucho. Entonces tienen que hacerlo un poquito nomás, jugando a descubrir la obra y experimentando, aquí hay un cambio de posición, aquí, aquí, ¿cómo voy a hacer este? Esforzando a ver cómo funcionaría el gesto, etcétera. Entonces van experimentando, ¿ya? Entonces sobre sus 45 minutos de cada día de la primera semana, tienen unos 25 para ir cantando, que va a ser lo más importante, unos 15 de vibrato, pero no seguidamente, 5 minutos por aquí, 5, 5, y unos 5 10 minutos de lectura para el placer. Segunda semana van a empezar a tomar un trozo y entonces al fin de la semana lo quieren perfecto, de memoria, listo, bien controlado, con todo lo que quieren. No van a ver toda la obra, solamente segunda semana, desde el principio hasta la letra B. Entonces ustedes me van a decir, ya, pero eso es muy poco. ¿Cierto? Es muy poco, entonces hay el tiempo de estudiarlo bien, de estudiar realmente los cambios de posición, de hacer bien los ritmos, de verificar con el metrónomo, de aprender el rubato, de sentir el vibrato, no dejar nada, ninguna piedra sin darle vuelta, ¿no es cierto? Entonces, segunda semana hasta la letra B, y ahí es el momento en el tutorial en el cual, si aún no tienen un lápiz en la mano para ir escribiendo lo que les indicó, por favor, tomen bien el lápiz, porque la idea del tutorial, del aprendizaje con el video, es que si bien pueden repasarlo tantas veces como quieren el video, es verdad, pero para evitar tener que mirarlo 50 veces, entonces escriben cosas cuando ahora voy a explicar cómo se estudia la obra, y así ya tienen todas las bases y necesitan mirarlo solamente una vez al principio, eventualmente algunos trocitos, mirar de nuevo el video cuando se van a enfocar en eso, y una vez en el momento en el cual ustedes piensan que ya está lista su preparación, y entonces verifican con el tutorial que no olvidaron nada. Bien, entonces, primera semana cantó lectura para el placer y trabajo de vibrato, segunda semana principio a B, tercera semana desde B hasta E, de nuevo un trozo relativamente chico, ¿cierto? Y luego cuarta semana desde E hasta el fin, porque ya vimos que en realidad de E a G se repite, entonces de nuevo es un trozo relativamente corto. Y eso les da una quinta, una sexta semana y el número de semanas que necesiten en realidad para que vaya madurando cada día, limpiando, verificando que está todo bien, reestudiando un cambio de posición, repasando un poco su vibrato ya y por qué estoy haciendo esta dinámica, etc. Limpiando y verificando. Eso hace madurar la obra. Bien, ahora veamos cómo vamos a estudiar cada uno de estos trozos. Vamos a empezar por buscar un sonido, un color de sonido, un color de vibrato, un carácter. Para mí este principio es muy sereno, muy calmo, ¿no es cierto? Y por lo tanto el vibrato no sería así, sino que un poquito más amplio. Ustedes sienten, es algo que da paz como tipo de vibrato, entonces bastante amplio y no demasiado rápido. Para obtener eso vamos a tener la mezcla del vibrato de mano con el vibrato de brazo, de manera a obtener una cierta continuidad y una cierta amplitud. Y lo que vamos a ir buscando es tener el dedo de la mano izquierda un poquito plano, no demasiado así, sino que así. Y ustedes ven, la falange va a ser muy flexible.
Entonces eso va a ser finalmente algo que podemos ir buscando, lo que queremos, no importa, hasta una escalada. De esta forma, entonces eso lo podemos ir buscando aparte, sin preocuparse demasiado de las notas de la obra, y también ir buscando la calidad del sonido. Aquí no vamos a estar muy intenso, no estaremos como... ahí donde tendremos mucha densidad de sonido, sino que vamos a preocuparnos de tener luz en el sonido. Para tener luz, lo que llamo luz, digamos, es la resonancia natural del instrumento. Para obtener eso necesitamos el punto de contacto, siempre. Y después dejar resonar la cuerda. ¿Ustedes sienten? Aquí hay una resonancia especial. Para obtenerlo, efectivamente, este punto de contacto y después liberar el arco en un gesto bien regular. Entonces lo pueden ir buscando. Si empiezan a tener ahí van a molestar obviamente esta resonancia. Entonces vayan buscando bien eso, lo pueden buscar también en su escala, sin el vibrato para sentir. ¿Ustedes sienten eso? Es un sonido que es bastante mágico, y a la hora de mezclarlo con el vibrador... ahí obtenemos este color de sonido que va a ser bien especial en todas las partes piano y pianissimo de esta obra. Bien, ahora preocupémonos un poquito de encontrar el principio. Entonces, para el principio, empezar en tercera posición no es que sea muy difícil, pero igual hay un poquito de pensamiento a dar sobre cómo vamos a empezar para la mano izquierda. Entonces, les aconsejo ir buscando un re, ¿cierto? Eventualmente verificar con pequeño pitch de mano izquierda así, y a partir del re tendrán su fa. Lo que aconsejo siempre a los estudiantes, y que hago yo también, es ir respirando no solamente con la mano derecha, sino que con la mano izquierda también. Es decir, y ustedes ven aquí, yo tuve directamente el punto de contacto y hice resonar la cuerda. Ojo que cuando estamos poniendo el arco en la cuerda, hay tres maneras de poner el arco en la cuerda finalmente. La primera es sin punto de contacto, es decir, lanzando de alguna forma el arco. Eso generalmente no nos va a traer muy buenos resultados, porque la cuerda no va a vibrar a su mejor, ¿no es cierto? Luego, segundo punto de contacto y tocar. Y luego tercero, punto de contacto y presión, y después tocar, que a veces es necesario, pero en el caso de este tipo de color no es lo que vamos a ir buscando. Entonces, cuidado de bien medir su punto de contacto sin presión, y tampoco lanzar el arco en la cuerda. Punto de contacto y liberar el sonido. Bien, entonces estamos buscando nuestro re, fa, aquí tenemos el fa, muy bien, y a partir de ahí vamos a concentrarnos en tratar directamente iniciar el vibrato. No entrar, muchas veces tendemos a hacer eso, una nota larga, entonces ¿sabe qué? Yo voy a asegurarme de la afinación, ok, está afinado, y después vibrar. El problema es que en términos de sonido nos da una cosa, si se escucha el tema, nos va a dar eso. De esta forma
que va inflando todas las notas. Entonces vamos a tratar de optar por un vibrato relativamente constante y bien continuo de una nota a la otra. Entonces vamos a tratar de empezar directamente por vibrar. Yo voy respirando y poniendo el dedo directamente a vibrar. Hay otro método para lograr un principio con vibrato, es de ya empezar a vibrar con la mano izquierda mientras uno hace el gesto de brazo derecho. De esta forma, yo siempre tengo un poquito de cuidado con esta técnica, ya que muchas veces uno se desincroniza en su concentración, entonces vibra como loco antes de empezar y el hecho de hacer este gesto nos desconcentra, entonces dejemos de vibrar al principio de la nota, y eso es un poquito ridículo obviamente. Entonces si lo van a hacer vibrando antes, tienen que bien practicarlo de manera que realmente no se vayan desconcentrando. Pero este gesto yo lo encuentro elegante y ayuda, encuentro, a la sensación de sincronización y también al hecho de poner el peso del arco mientras está poniéndose el dedo, entonces la cuerda va bajando por los dos ángulos. Eso es una técnica bien especial, ¿no es cierto? Y eso encuentro que ayuda a la sincronización. Bien, entonces, una vez que hemos hablado de este principio, hablemos un poquito de la mano izquierda. Vamos a observar primero en toda la primera frase la mano izquierda para ver un poco la afinación. Necesitamos imaginarnos un acorde de re, ¿no es cierto? Y entonces es tramposo eso porque vamos a tener una cuerda al aire de la, ¿no es cierto? De manera a no ir cambiando de cuerda. Sería mucho cambio de cuerda quizás. Y entonces este re tenemos que pensarlo al límite bajo, porque después la cuerda al aire va a tender a sonar bastante bajo. Entonces de esta forma, ahí podemos ir limpiando un poco, aprovechando que hay una cuerda justa. Ahora vamos a hacer este cambio de posición con el dedo, con la falange flexible. Al hacer eso nos va a facilitar el vibrato. Hablemos un segundito de los cambios de posición. Muchas veces tendemos a tocar y nunca estudiar los cambios de posición, y el día entonces nos funciona 70% de las veces o 80% de las veces el cambio de posición, que no es demasiado difícil. Y entonces, ¿qué pasa? Llegamos al escenario, tenemos un poco de estrés y obviamente cae en el 20% de veces que no funciona, y entonces todos nuestros cambios de posición van cayéndose uno después del otro. Entonces, para evitar eso, para tener 100% de éxito, necesitamos estudiar los cambios de posición. Para estudiarles, yo siempre aconsejo el método que yo llamo ABCDDCBA. En este caso, entonces vamos a tomar este primer cambio del compás 4, de Si a Do, y entonces vamos a tomar las dos notas del cambio, Si, Do, y hacer ida y vuelta. De manera a conocer bien la distancia. Una vez que tenemos eso, lo vamos a poner en contexto agregando la nota antes del cambio. En este caso es el Fa, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer Fa, Si, Do, Si, Fa. Y luego la nota después del cambio, el Re. Y entonces haremos 4 notas, Fa, Si, Do, Re. Y a la vuelta, repitiendo Re, Do, Si, Fa. De esta forma. Entonces, si uno llama las dos notas del cambio B y C, uno hace B, C, C, B, luego agrega la A, B, C, C, B, A, y luego la D, A, B, C, D, D, C, B, A, de esta forma. Entonces, eso les va a funcionar para todos los cambios de posición que van a encontrar. Ahora, eso es un tipo de cambio de posición, es decir, con el mismo dedo. ¿Qué pasa ahora cuando estamos cambiando y que no es el mismo dedo? Vamos a tener el concepto de la nota de paso. Observemos el compás 15. Aquí vamos a llegar. Estamos aquí con el Fa en sexta posición, tercer dedo, y vamos a ir a la tercera posición para el Re sostenido. ¿Cierto? Entonces, significa que vamos a estudiar Fa, Re,
pero es importante concebir que es el tercer dedo, es el dedo del cual venimos, entonces en este caso el tercer dedo, que va a ir a la posición, es el que va a hacer el viaje. Y una vez que está en la posición, se va a poner el otro dedo, ¿cierto? Nos va a dar de esta forma y nunca hacer el cambio de posición con el dedo al cual vamos a llegar, ¿cierto? Entonces, eso, y la particularidad es que a la vuelta no va a ser la misma nota de paso, porque esta vez vamos a partir del cuarto dedo, que va a ir a la posición, y luego se va a sacar para el Fa. Entonces nos va a dar de esta forma. Obviamente la nota de paso es una nota que no queremos escuchar, solamente queremos sentir que estamos pasando por ella para la solidez de la estructura de la mano y a veces también para la expresividad del cambio de posición. Entonces, en este caso, yo tomaría la nota antes, es la última del 14, el Mi, y entonces haría Mi, Fa, Re, Fa, Mi, y luego la nota después, Mi, Fa, Re, Si, Re, Fa, Mi. No olviden que eso es un video. Si no están bien seguros de haber entendido el método y que nunca practicaron de esta forma, pueden ir mirando una y otra vez hasta entender bien el concepto de ABCD de CBA. Bien, a veces nos vamos a encontrar con un cambio de posición con una cuerda al aire. Y tomemos el compás 58, donde ahí tenemos un Re tercera posición. Luego un Fa, que es una extensión de tercera posición, pero igual nos vamos cambiando un poco la base de la mano. Y después la tercera posición. Entonces, cuando tenemos una cuerda al aire entre medio de un movimiento de la mano, lo que vamos a hacer es practicar directamente con la nota antes de la cuerda al aire. Fa, la, Re. Y luego de esta forma. Bien, entonces eso era una paréntesis por si no están estudiando regularmente cambios de posición. Ahí va una manera de estudiarlo de manera a que caigan 100% de las veces y no 60, 70, 80% y esperemos que pase todo bien en el concierto. ¿Ya? Bien, entonces estábamos observando un poco nuestra mano izquierda. Estamos en tercera posición. El Re bien bajo. El Si que podemos verificar en cuarta. Cambio de posición. Ahí el cambio entre el compás 4 y el compás 5 va a ser un cambio que no es real, es decir, estamos en cuarta posición y esta va a ser una extensión de manera a no tener que mover la mano, no es, sino que extiendo el dedo por detrás. Y ahora ya estoy de nuevo en cuarta posición. Entonces, no es un cambio, pero lo pueden estudiar de la misma forma. Para asegurarlo, ¿cierto? ¿Por qué hago eso? De manera, en este caso, en 4 es para tener el glissando, que es expresivo. Ahí, que se escucha un poquito. Y después un tercer dedo, que es expresivo. ¿Cierto? Para esta primera vez que escuchamos el tema, me parece bastante agradable y no será la misma cosa en el compás 12, a pesar de ser el mismo elemento, ahí nos quedaremos en tercera posición, no será un problema. Entonces, estamos ahí, extensión, volver a cuarta posición. Eso, entonces todo eso es cuarta posición. No olvidar que un armónico necesitamos acariciar la cuerda, ¿no es cierto?, con el dedo, aquí, y con el dedo lo más plano posible, tratar de evitar eso, sino que... sí es un poco tramposo, uno quisiera hacerlo pensando en un Mi al aire, poniéndolo aquí, pero en realidad...
hay que ponerlo bastante más bajo que lo que uno quisiera, entonces hay que bien cuidar de verificar. Cambio a segunda posición, cambio a tercera, re sostenido bien cerca de mí, cambio en la cuerda de la, glissando de manera a tener el tercer dedo aquí, nota de paso, cambiemos de nuevo, cambiemos, eso es para la mano izquierda. Ustedes van a ver que hacemos muchos cambios de posición de manera a tratar de tener dedos fuertes que van para el vibrato y tratar de tener una serie de movimiento 1-1 o 2-2 o 3-3 que nos permiten agregar una sombra de glissando a varios lugares de la partitura y entonces da un color aún más expresivo. Bien, ahora observemos un poquito la distribución de arco, entonces hemos respirado, punto de contacto, y ahí vamos a ahorrar bastante, ¿no es cierto? Son 3 tiempos, y queremos darnos el tiempo de escuchar bien el piano en pom, 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 re, la, re, fa, si, ¿cierto? Y quizás el piano quiera tomar un poco de tiempo, etc. Entonces es mejor cuando tenemos largos arcos, empezar por ahorrar, y después, si queda demasiado, está bien, podemos liberar fácilmente, y si estamos bien, estamos bien. Ustedes saben, es un poco como los meses, uno está esperando un salario o algo así, entonces al principio del mes es mejor ser un poco económico y esperar, y si al fin del mes va bien, la última semana del mes todavía queda, entonces estamos tranquilos, ¿cierto? Entonces hay que ser un poco económico con el arco como en la vida, ¿no? Entonces tenemos la respiración y vamos a ahorrar de manera también a poder cantar un poco el re. Y ahí vamos siempre a buscar una conexión entre los arcos. Eso es otra cosa fundamental en esta obra. Es la sensación de que no haya hoyo entre un arco y el otro. Y a veces nos cuesta, tendemos a dejar un hoyo aquí. Entonces, bien entrenarse aquí y allá también. Y entonces ustedes ven aquí hay un poquito de muñeca que trabaja, pero poca, porque si empecemos a hacer, se va a escuchar así, y si pasemos solamente el arco, es posible que nos resulte un poco incómodo. Entonces hay que bien medir eso y pueden practicar simplemente eso, y principalmente en la punta es ahí que nos complica más. Entonces ahorrando, y ahí liberando bien para ir recuperando, pero sin agregar un crescendo o fuerza o forte o nada. Entonces relajando un poco, jugando con la presión y la velocidad, es decir, aquí más presión, menos velocidad, y ahí menos presión, más velocidad. De esta forma, y siempre vamos a ir jugando con estos factores, y también con la inclinación de los crines. Cuando tenemos que poner menos presión para recuperar, podemos inclinar un poco más los crines, y cuando necesitamos más presión, tener más porcentaje de los crines puesto en la cuerda. Bien, entonces respiración, recuperar, ahí son 2 tiempos, es fácil. Pero ustedes ven que aquí es tramposo, hay un cambio de cuerda. Se practica eso de manera a tener la continuidad del sonido, especialmente con la extensión. Siempre reservar bastante arco para estos ligantes de un arco al otro. El mi es el que va... Estos conductos es el que va a conducir al arco siguiente.
Luego, fin de 5, tenemos una pequeña trampa en el sentido de que un armónico requiere más arco para poder sonar bien. Entonces necesitamos empezar a ahorrar. Y además, cuando vamos a sacar el armónico y pasar a la cuerda al aire, va a ser difícil, a veces no va a querer sacarse del armónico. Entonces hay que sacar el dedo bien verticalmente y sentir la presión en la cuerda a la hora de tocar la cuerda al aire. Entonces para todo eso vamos a necesitar bastante arco, por lo tanto hay que ahorrar bien en el quintillo. De esta forma, ¿cierto? Siempre bien pegando entre un arco y otro. Y ahí de nuevo 3 tiempos, entonces vamos ahorrando. En el cuarto tiempo no vamos a volver completamente al talón, sino que al primer tercio de nuevo a la punta. Ahí el talón y grande. Y ahí toda la parte superior. Y volvemos al talón. Todo al arco. Ahora, las dos últimas negras de 8 hemos usado todo el arco para un puro tiempo, ¿no es cierto? Entonces, cuando llegamos a la blanca de 9, tenemos que ahorrar por comparación. Pero siempre compensando la presión y la velocidad de manera que el sonido siga siendo igual y permitiendo un buen fraseo. Ahorrar un poco para el conductor. ¿Cierto? Las 4 semicorcheas en sí van a tomar un poquito más de arco que la negra. Ahorrar para el crescendo. Y con el crescendo, con los crescendo y diminuendo, también vamos a jugar con la intensidad del vibrato. Es decir, eso es mi blanca do, ¿cierto? Estable. Y ahí voy acelerando el vibrato. Y ahí lo voy a calmar de nuevo, ¿no es cierto? Eso, entonces ahí vamos a jugar con todos estos elementos. Hemos visto la mano izquierda, hemos visto la distribución de arco, ahora tratemos de tener la sensación del fraseo, pero ustedes van a ver que globalmente el fraseo siempre está o lógico o escrito. Entonces, piano con color, calmo, guiando un poco hacia el re. Relajar, menos. Ahí entremos en un crescendo largo. Sigamos en el crescendo, no relajamos. Estamos en un buen mezzo forte. Crescendo, todavía crescendo. Y ahí tenemos toda nuestra primera frase.